el de la validez de los textos o el de la decisión colegial, porque uno puede tener el texto correcto o el que se supone que es correcto, pero un grupo de personas deciden que aunque ese probablemente sea el texto correcto, sin embargo el texto que definitivamente debe hacerse quizá sea otro. De manera que las pasiones filológicas aquí se entremezclan con lo que podemos decir que son las decisiones de naturaleza, en este caso, y estamos hablando de una época en que la distinción entre política y religión no estaba tan clara o era inexistente, pues hay decisiones de carácter personal o de carácter doctrinal que afectan a grupos de personas y también, por qué no decirlo, a tensiones o a luchas por el poder o a dificultades de entendimiento entre diferentes personas. Y en este caso concreto, el caso del filioque es precisamente una conjunción, lo que fija el momento de separación de las dos iglesias, la iglesia de Oriente y la de Occidente. El credo niceno, el de Nicea de 325, dice: en él no se hacía referencia alguna al origen del Espíritu Santo, que es una de las, digamos, de los elementos que articulan las creencias cristianas, el hecho de que haya tres personas divinas, y se nos dice que esto, el concilio de Nicea, no se hacía referencia al origen del Espíritu Santo, pero ya aparece el Espíritu Santo, ya que lo que en ese momento se intentaba era sentar frente al arrianismo la doctrina de la Iglesia en lo referente a la figura de Jesucristo, que quizá por algunas personas no había sido suficientemente valorada. Por lo que se incluyen frases como engendrado no creado, que aparecen en el credo, pero se incluyen en este momento precisamente para reforzar la autonomía de Jesucristo respecto de las tres personas de la Trinidad y consustanciar al Padre, es decir, exactamente de la misma sustancia que el propio Padre. El credo niceno ampliado por el segundo concilio ecuménico celebrado en Constantinopla en 381 fue en el que se estableció, siguiendo lo dispuesto en el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo procede del Padre, y en este caso amparándose ya en una autoridad, fijémonos que es la evangélica, se nos dice: credo in unum Deum et in unum Spiritum Sanctum qui ex Patri, porque creo en un solo Dios y el Espíritu Santo que procede del Padre. En este nuevo texto es conocido como credo niceno constantinopolitano, y sin embargo no tuvo carácter normativo hasta el cuarto concilio ecuménico celebrado en Calcedonia en 471. Es decir, que todavía pasan muchos años hasta que esto tenga carácter normativo y se considera que esto es doctrina oficial de la Iglesia. En el año 397, durante el primer concilio de Toledo, se produjo la añadidura del término filóque, por lo que el credo pasaba a declarar que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Es decir, que aquí se altera podríamos decir que había sido la descripción tradicional de la Trinidad, y se dice: creímos in unum verum Deum Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, sed a Patre Filioque procedens. Es decir, en un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice que procede del Padre y del Hijo, se hace depender del Espíritu Santo. El credo con la cláusula Filioque se extiende en el siglo VIII por el reino franco. Aquí empieza lo que podemos decir que es una disputa de carácter interno dentro de la Iglesia, político, una disputa política, lo que obligó a Carlomagno a convocar en 809 un concilio que se celebró en Aquisgrán, donde el Papa León III, en este momento ya se toma una decisión de autoridad que dice que prohíbe el uso de la cláusula Filioque, ordenando que el credo, sin esta cláusula, fuera grabado sobre 2 tablas de plata y expuesto en la Basílica de San Pedro. A pesar de dicha prohibición, la cláusula Filioque siguió siendo utilizada en el reino franco con el beneplácito implícito de Roma. Esta actitud será una de las causas del cisma cristiano, germen del posterior y hasta hoy definitivo cisma de Oriente, datado del año 1054. En 1014, con motivo de su coronación como emperador del Sacro Imperio, Enrique II solicitó al Papa VIII la recitación del credo con la inclusión del Filioque. El Papa accedió a su petición, con lo que por primera vez en la historia el Filioque se usó. Luego se desarrollan los acontecimientos que conocemos y queda establecida una diferencia, que es una diferencia de interpretación escrituraria de alguien que decide
alterar, cambiar el sentido original de unas frases amparándose en una autoridad. Pero esa autoridad, que es muy tenue sobre el papel, se refrenda por un grupo de personas que son los que tienen la capacidad para determinar cuál es la interpretación correcta. Vamos a España al siglo XVI. Profesor, sí. Una preguntita. O sea que hubo una variación en proceso. Hubo una variación en proceso, sí. Porque ahorita yo no sé si es lo mismo, porque realmente yo estaba escuchando en EWTN, donde ya están analizando todo eso. Y por ejemplo, los testigos de Jehová critican eso del trinitarismo y cuestionan. Entonces yo quiero saber realmente por qué eso fue político, no solo fue religioso. Además habían grupos de... Y creo que ahí interviene la famosa Teodora, ¿no es cierto? Lo ignoro, pero en cualquier caso sí que intervienen esas cosas que se llaman. Pero ahorita se han juntado la Iglesia Oriental, porque yo he escuchado también de los malaquitas, los melequitas, que dicen que hay como... que es una sola iglesia, pero que es la Iglesia Oriental, y que creo que son 6 y 5 iglesias que tienen 22 rituales diferentes. O sea, bueno, que no son bizantinos, que son malaquitas, que... Sí, no, pero eso incluso dentro de la Iglesia occidental hay no menos subdivisiones. El siglo XVI y el siglo XVII en Inglaterra, digamos que el régimen de creación de iglesias disidentes es muy grande, porque estamos hablando aquí de algo que es el criterio de autoridad, y estamos hablando del criterio de autoridad para decidir sobre traducciones y para decidir sobre textos. Yo voy a ir ahora a la traducción, porque esto nos interesa, pero nos interesa en la medida en la que para nosotros es valioso saber que en relación con las traducciones, y sobre todo con las traducciones que afectan a puntos sensibles, no es lo que rectamente se entienda o se traduzca, sino que eso hay que someterlo a una autoridad. Y es el problema de a qué autoridad encargamos el valor o la capacidad de decisión sobre textos que para nosotros, como punto de los feligreses, son determinantes. Lo son porque obviamente nosotros podemos decir, hombre, pero separarse por una conjunción 2 iglesias casi parece una cosa verdaderamente para dejar contentos a los gramáticos, nada más. Pero es que no es eso. No se han unido. Siguen siendo 2 iglesias con jerarquías separadas, pero digamos que estas son las más, las más numerosas y las mejor conocidas. Pero iglesias, incluso iglesias que permanecen en digamos, el foco de origen del cristianismo, que pudiera ser el Oriente Próximo, hay muchas, desde los coptos hasta los ciegamos. Pero repito, tanto la Iglesia Oriental, de la que sé menos, pero de la occidental, de la que tampoco sé mucho más, pero sé que hay muchas más divisiones, pues hay muchas divisiones y muchas de ellas están fundadas en una interpretación de un texto que está traducido. ¿Qué está traducido? Es simplemente eso. Y simplemente eso no es simplemente eso, es que es algo mucho más importante el entender por qué la traducción puede ser el vehículo mediante el cual a lo mejor se dan cauce a deseos y formas de organización que ya nada tienen que ver con la propia tradición. Pensemos en la Iglesia Oriental. La Iglesia Oriental tiene, yo sé muy poco, en fin, una misa he asistido ortodoxa en Moscú y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la Iglesia occidental. No tiene nada que ver la organización de la Iglesia, la estructura, los ritos, la liturgia. Absolutamente nada que ver. Y siguen siendo cristianos. Y esto es algo que nosotros, a mí me gustaría ahora ver otro ejemplo. Y el ejemplo que vamos a ver a continuación es un ejemplo en el que, digamos, se hicieron famosos los españoles por algo que hicieron en el 1514, que es publicar una Biblia. Publicar una Biblia, se conoce que había una gran abundancia de filólogos en España en esa época, y quisieron hacer una Biblia que estuviera, digamos, en todas las lenguas en las que se había escrito la propia. En 1514 se publica la Biblia Políglota Complutense. La Biblia Políglota Complutense es el encargo de un señor que se llama el Cardenal Cisneros, que decide que quiere tener la
mejor Biblia posible